Ok, hola chicos, bueno, en esta clase vamos a analizar lo que respecta al contenido de equilibrio iónico, específicamente a los conceptos de ácido y base, y lo que también involucra el cálculo de pH y su interpretación. ¿Ok? Esta clase es breve en términos sumamente sencillos y por lo tanto vamos a comenzar, ¿cierto?, declarando los objetivos de esta clase, donde en esta clase nosotros vamos a reconocer características y teoría de ácidos y de bases, ¿ya? Y calcular pH y su escala, ¿ok? Especialmente en ácidos y bases fuertes, ya que eh, para cálculos de otro tipo de sustancias ácidas y básicas débiles, ¿cierto? Esos vamos a tener que destinar una clase en particular para, digamos, primeramente familiarizarnos con esta materia y luego entramos de lleno a relacionar lo que vimos de equilibrio químico, relacionarlo con equilibrio de ácidos y bases. ¿Ok? Y además conocer conceptos de neutralización, que es importante. ¿Okay? Bueno, dentro de las características de ácido y de base que también están expresadas en sus guías de estudio, claramente los ácidos tienen, digamos, las características que se señalan acá, que tienen un sabor agrio, son corrosivos en contacto con la piel, ¿cierto? Enrojecen ciertos colorantes vegetales, como por ejemplo el repollo morado, ¿cierto? Ustedes saben que al estar en un medio con un ácido, como el jugo de limón, por ejemplo, se da una solución de color rojiza. ¿Okay? Se disuelven sustancias también los ácidos y además generalmente cuando se enfrentan a un metal, ¿cierto? Reaccionan de forma tal que liberan un gas que particularmente es hidrógeno, ¿ok? Hidrógeno gas. Y obviamente al momento de ser reaccionar, si uno las somete a reacción con bases, van a perder sus propiedades químicas. ¿Ok? En el caso de las bases, son de sabor amargo, ¿cierto? Muchas veces, al igual que los ácidos, también son corrosivos, pero estos son suaves al tacto, ¿cierto? Dan un color contrario a lo que generan los ácidos, colorantes vegetales. Las bases darían color azul, verde marino, bajo esas tonalidades. ¿Okay? Precipitan sustancias que están disueltas por ácidos, ¿ya? Y además disuelven grasa y por otro lado también perderían sus propiedades fisicoquímicas al momento de hacerlo reaccionar con un ácido. ¿Okay? Esas son características generales de una sustancia ácida y una sustancia básica. Son características que a nosotros nos permiten percibir cuando es algo ácido y cuando es algo básico. Pero la definición de un ácido y de una base están estrictamente, eh, digamos, dadas por las definiciones de distintos científicos que nos proporcionan ya información de cómo poder definir correctamente a un ácido y a una base. ¿Okay? Entonces, las primeras definiciones que existen son las de Arrhenius, las cuales fueron publicadas en su artículo de disociación iónica ya a finales del siglo XIX, donde él define claramente que un ácido correspondería a aquella sustancia que en disolución acuosa, ¿cierto?, va a disociar o va a liberar cationes hidrógeno, ¿ya? Cationes hidrógeno, los cuales también pueden ser traducidos como protones, ¿ok? Protones. Y en el caso de una base, ¿cierto? Sería aquella sustancia que en disolución acuosa, ¿cierto?, estaría disociando o formando aniones hidroxilo, que son claramente las especies que se describen, ¿cierto?, como OH con esta oxidación -1. Ahora bien, cuando hablamos de disociación, que esto es súper importante aprender porque para poder resolver ejercicios se requiere saber cómo se disocian las especies. Entonces es importante saber de que en un caso, en un ácido, por ejemplo, estaría disociándose y formando, por ejemplo,
claramente liberando su catión hidrógeno o disociando su catión hidrógeno al medio, y obviamente la especie restante van a ser los aniones, ¿ok? Que se forman. Bueno, y en el caso de las bases, ¿cierto? Tenemos que claramente ocurre lo mismo, ¿ya? Pero en este caso se disocian y permiten la formación de grupo hidroxilo. Entonces, en términos simples, ¿cierto? Estaríamos hablando de que la definición de Arrhenius sería una definición bastante acotada, ya que limita a que las sustancias ácidas y básicas tienen que estar en disolución acuosa. Por lo tanto, bajo esta acotación, ¿cierto? Y límites que establece la definición de Arrhenius, surge la definición de Bronsted y Lowry, ¿cierto? Estos científicos lo que hacen, ¿cierto?, es ampliar un poco el concepto de ácido y de base. Por lo tanto, establecen que un ácido va a ser una sustancia que en disolución, no necesariamente tiene que ser acuosa, va a liberar cationes de hidrógeno o protones, ya como le había mencionado, y una base va a ser aquella sustancia que en disolución va a aceptar cationes de hidrógeno o va a aceptar protones. ¿Ya? Protones se le denomina a los cationes de hidrógeno porque, fíjense muy bien, el hidrógeno cuando sabemos que se compone de un electrón, ¿cierto? Y de un protón. Por lo tanto, cuando dice de catión hidrógeno, quiere decir que el catión hidrógeno es un átomo de hidrógeno que ha perdido un electrón. Por lo tanto, ¿quién queda en la estructura atómica del hidrógeno? Sería el protón. ¿Ok? Eso es, por eso se denominan protones. ¿Ok? Entonces, bueno, la gran, digamos, ventaja de Bronsted y Lowry, ¿cierto?, es que también ellos permiten establecer la formación de especies ácidas y bases conjugadas, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes manejen esta información donde puedan reconocer e identificar cuáles son los ácidos y las bases conjugadas, las cuales propiamente provienen de las mismas especies ácidas y básicas que son las que reaccionan y permiten la formación de estas especies conjugadas. ¿Ok? En términos más sencillos, ¿cierto? Bueno, nosotros, por ejemplo, ya, si tenemos esta ecuación, ¿ya? Y vemos claramente que si ustedes se fijan, ¿cierto? El cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico, ¿cierto?, que es este compuesto, con el agua. Nosotros hacemos el análisis, ¿cierto? Y el análisis nos indica que claramente el ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, ¿cierto? Si yo lo comparo con los productos, fíjense muy bien, ¿qué ha pasado con el cloruro de hidrógeno? Claramente él cedió un protón o cedió o dejó, ¿cierto? Disoció y liberó un catión hidrógeno, ¿cierto? Entonces, eso es lo que podemos nosotros hacer como comparación, como punto comparativo. Por lo tanto, aquí podemos claramente identificar que esta es una especie que se comporta como ácido. ¿Ok? Entonces, en el caso del agua, ¿cierto? Podemos ver que claramente para transformar este ion hidronio, él tuvo que aceptar un átomo de hidrógeno, por lo tanto se comporta como una base. ¿Ok? Como una base. Entonces, la especie ácida y la especie básica se identifican en la ecuación, siempre son las sustancias que reaccionan en este caso. Y los conceptos de ácido y base conjugado van a estar siempre en lo que se forma. ¿Ok? Siempre dice que el ácido, ¿cierto?, es el que origina a su par, ¿cierto?, de base conjugada. ¿Ok? Siempre el ácido origina su base conjugada y la base origina su ácido conjugado. ¿Ok? Entonces claramente este va a ser el ácido conjugado. Y esta va a ser la base conjugada. Ahora, si quieren también, en caso que se les olvide quién es el que forma cuál, ¿cierto? Porque a veces por tantas definiciones, ¿cierto? Es importante también analizar la ecuación de una forma inversa. ¿Qué quiere decir?
si yo, por ejemplo, comparo y digo, si veo esta ecuación al revés, donde claramente vemos el ion hidronio, ¿cierto? Que para formar el agua, ¿cierto? Lo vemos de manera inversa, para el otro, en el otro sentido. ¿Qué tendría que hacer el hidronio? Tendría que, obviamente, liberar el hidrógeno para formar el agua nuevamente. Entonces, él se debería estar comportando como un ácido, ¿ok? Liberar hidrógeno para formar el agua, entonces tendría que comportarse como un ácido. Pero como están los productos, se anota como ácido conjugado. Y el cloruro, ¿cierto? Para transformarse en cloruro de hidrógeno o en ácido clorhídrico, ¿cierto? Claramente tiene que aceptar un hidrógeno. Por lo tanto, es un comportamiento típico de las bases. Por lo tanto, es una base conjugada. ¿Se dan cuenta? Así como también se puede identificar de forma inversa, ¿ok? Bueno, y aquí exactamente lo mismo, ¿ya? Si comparamos el amoníaco con obviamente con la especie que se forma a partir de él, que es el amonio, efectivamente aquí el amoníaco está comportándose como una base, ¿ok? Ya que él tuvo que aceptar un hidrógeno para transformarse, ¿cierto?, en su ácido conjugado, que en este caso es el ion amonio. Se dan cuenta que de NH3 pasó a NH4, entonces claramente aquí tuvo que aceptar un hidrógeno y por lo tanto este es su ácido conjugado. ¿Ok? Ahí. Y en consecuencia, ¿cierto? En el caso del agua, en esta situación está actuando como claramente ustedes pueden ver, del agua para formar esa especie a partir de él. Entonces claramente él tuvo que liberar un hidrógeno para formar el ion hidroxilo. Por lo tanto se comporta como ácido en esta ecuación. ¿Ok? Ahí. Entonces, y obviamente el hidroxilo pasaría a ser la base conjugada. Base conjugada. Entonces, si nosotros miramos estas ecuaciones también de forma inversa, podríamos claramente corroborar de que el hidroxilo correspondería a la base, pero en este caso sería conjugada, porque si para formar el agua debería aceptar un hidrógeno, por lo tanto se comporta como base, y el amonio se comporta como ácido debido a que para formar el amoníaco nuevamente, ¿cierto?, tendría que liberar un hidrógeno, ¿ok? O un catión de hidrógeno o un protón. Ok, así es como eso es lo que ustedes tienen que analizar para poder identificar las sustancias ácidas y básicas. Y hay ejercicios donde ustedes le dicen en una ecuación y aparece esta ecuación, un ejemplo, y les dice identifique cuáles son las especies ácidas y básicas. Ustedes tienen que obviamente reconocer que sería sustancia ácida, al igual que el amonio, ¿cierto? Serían las dos sustancias ácidas y las dos sustancias básicas serían, en este caso, el amoníaco y el ion hidroxilo, ¿ok? Esas son todas las especies ácidas y básicas que se pueden encontrar en esa ecuación, ¿ok? Bueno, y después tenemos la última gran definición, ¿cierto?, que engloba las otras dos, que sería claramente la definición de Lewis, donde nos dice que un ácido va a ser aquella especie, ¿cierto?, que a lo menos un átomo que conforma a este ácido va a aceptar un par de electrones. Y en el caso de las bases, ¿cierto?, van a ser aquellas especies donde uno de los átomos va a ceder un par de electrones, ¿ok? Entonces, si nosotros miramos estas ecuaciones, las mismas que anteriormente se señalaron, podemos ver lo siguiente. Fíjense en la siguiente situación. Resulta que el agua, ¿cierto?, es una molécula que el oxígeno presenta pares de electrones libres. ¿Ok? Que ahí están. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que para que se pueda incorporar este hidrógeno, ¿cierto?, y formar este ion hidronio, claramente este hidrógeno es desprendido, ¿cierto?, del cloruro de hidrógeno, el cual va como protón, es decir, sin electrón, y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Este oxígeno va a ceder el par de electrones libres que tiene y va a establecer un enlace dativo, en este caso, con ese hidrógeno. Por lo tanto, así podría incorporarlo y formar ese ion hidronio. En consecuencia, claramente, como el agua, el oxígeno específicamente del agua, está cediendo el par de electrones, sería una base. ¿Ok?
Y claramente el hidrógeno que proviene del cloruro de hidrógeno, ¿cierto? El hidrógeno está aceptando el par de electrones, por lo tanto se comporta como un ácido. ¿Ok? Eso es lo que se intenta explicar por medio de la teoría electrónica de Lewis. ¿Ok? Lo mismo pasa con el amoníaco acá. El amoníaco tiene, el nitrógeno tiene un par de electrones libres, el cual sirve para poder unir un hidrógeno que proviene del agua, en este caso, un catión hidrógeno deficiente en electrones, ¿cierto? Y obviamente este par de electrones que tiene el nitrógeno es el que se comparte para hacer la unión dativa, ¿ya? O el enlace covalente dativo con ese hidrógeno para obviamente incorporarlo y formar el catión amonio. ¿Ok? Bueno, en conclusión, ¿cierto? Las tres definiciones aportadas por los distintos científicos servirían para poder dar cabida a lo que son las especies ácidas y lo que son las sustancias básicas. ¿Ok? Entonces, teniendo como base las definiciones de estas especies y reconociendo claramente cuáles son sustancias ácidas, cuáles son sustancias básicas, se determina el cálculo ya del grado de acidez que puedan presentar estas sustancias. Por lo tanto, para eso se establece una función logarítmica, la cual permite calcular, ¿cierto?, la cantidad o concentración de hidrógeno que exista en un medio, o de cationes de hidrógeno más bien dicho. ¿Ok? Entonces, esta escala logarítmica se representa bajo esta fórmula matemática, que obviamente se desprende, ¿cierto?, y se determina en función a, digamos, a lo que se describe en esta fórmula, menos la función logarítmica, ¿cierto?, de la concentración de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, basado en lo anterior, teniendo como resultado, ¿cierto?, los valores que se originan a partir de esta fórmula, ¿ya?, que son los valores de pH, ¿okay?, que el pH significa potencial de hidrógeno, o más que nada medir la cantidad de concentración de hidrógeno que existe en un medio. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que si el valor de pH que yo calculo o que se determina en el problema es un valor inferior a 7, estaríamos hablando de que es una solución ácida. Si el valor del pH es igual a 7, significa que la solución está neutra. Y si el pH es superior a 7, ¿ya?, a ese valor numérico, significa que la solución es de carácter básica. ¿Ok? ¿Por qué 7? Porque claramente 7 es digamos, es el punto de referencia que corresponde al producto iónico del agua. ¿Ok? Entonces, la escala de por sí, de acuerdo al punto de referencia que tenemos, que es el agua pura, ¿cierto? Que aquí está, ahí está, ¿cierto? El agua pura. Entonces, a partir de él se obtienen valores que van desde 0 hasta 14. Obviamente, como una función logarítmica, nos podemos proyectar, ¿cierto?, tanto de 0 hacia su izquierda y de 14 en adelante. ¿Ok? También pueden dar valores superiores a eso, pero esta es la escala, ¿cierto?, de referencia que tenemos, que va de 0 a 14, donde tenemos muchas sustancias que obviamente nosotros conocemos, tenemos contacto diariamente a veces con ellas, ¿cierto?, como el jugo de limón, el jugo de tomate, ¿cierto?, el cafecito, el pancito, la leche, todos tienen un grado de acidez. ¿Ok? El huevito, ¿cierto?, que tiene ahí un grado de acidez totalmente alcalino, ¿cierto?, o básico, ¿cierto?, alcalino básico es lo mismo, etcétera. ¿Ok? Claramente, a partir de esos cálculos, ¿cierto?, nos permiten obtener distintas fórmulas que vamos a poder nosotros aplicar. O sea, aparte de la cantidad de hidrógeno que yo pueda determinar de un medio, también puedo determinar la cantidad, ¿cierto?, de concentración o la concentración de hidroxilo que existe en un medio. ¿Okay? Y ahí tendríamos que hablar de pOH. ¿Okay? Eso en caso de que, dependiendo de la sustancia que yo esté determinando, o sea, si estoy calculando una base, las bases de por sí dan formación de hidroxilo. Entonces puedo determinar, ¿cierto?, la concentración de él en un medio. Y también, ¿cierto?, la concentración de hidrógeno en un medio determinado. ¿Ok? Entonces, esto hace, ¿cierto?, o esto nace o forma la escala que anteriormente mencioné, ¿cierto?, donde
a partir del producto iónico o de disociación del agua, ¿cierto? Tenemos un valor de constante, la cual claramente me origina, ¿cierto?, que el pH con el pOH sumados del agua da igual a 14. Entonces, por eso la escala va de 0 a 14. ¿Ok? Se puede extender, obviamente, como toda función matemática, puede extenderse hacia el infinito, o sea, pero lo más común es que esté dentro de esos rangos, a no ser que sea un ácido muy concentrado y obviamente el pH sea muy inferior a 0, o una base muy concentrada y el pH sea muy superior a 14. ¿Ok? Entonces, vamos con unos ejercicios de aplicación donde podamos entender estos problemas, porque así es más fácil, ¿cierto?, comprender y realizar estos ejercicios. Por lo tanto, voy a escribir estos ejercicios en mi super hoja, ¿ya?, donde vamos a poder desarrollar, porque ya que en el computador se hace un poquito más complejo y estar ahí cuidadosamente anotando y escribiendo de mala manera, ¿cierto?, dificulta un poco el aprendizaje. Entonces, vamos a tener acá el ejercicio, ¿ya? Entonces yo le voy a dar los tips para poder, obviamente, resolver estos ejercicios y ustedes también puedan. Entonces, ya, ok. Bueno, ahí escribí el mismo ejercicio que teníamos en la presentación. Dice cuál es el pH de una disolución de 0,04 molar, que es concentración, de ácido perclórico. Ácido perclórico se llama ese compuesto. ¿Ok? Entonces ya el nombre me lo está diciendo. Tiene que ser un pH de carácter ácido. ¿Ok? Tiene que ser un valor inferior a 7. Pero vamos a corroborar de acuerdo a lo que aparece acá. ¿Ok? Entonces voy a ampliar, ¿cierto? Y en consecuencia tenemos lo siguiente. Lo primero, el primer paso número 1, que tienen que realizar ustedes es escribir la ecuación de disociación. Es importante escribir la ecuación de disociación porque así yo me doy cuenta de lo que está sucediendo con la especie. ¿Ok? Entonces, ahí escribo, y esto, ¿cómo se disocia? ¿Cómo se separa? Si veo que obviamente la estructura es de un ácido, obviamente ese hidrógeno es el catión hidrógeno que se va a liberar, por lo tanto todo lo otro correspondería a un anión que se forma. ¿Ok? Siempre es así. Por lo tanto, el paso 2 es determinar las concentraciones de cada especie, que en este caso, como es un ácido fuerte, esperamos que su disociación sea al 100%. Al 100%. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo aquí 0,04 molar de esta especie ácida, obviamente, como producto, voy a tener lo mismo para cada especie, ya que están en la misma proporción o razón matemática. 1 es a 1, 1 es a 1. Por eso el valor se repite. ¿Estamos claros? Ahora, si fuera 1 a 2, cambia el panorama. Después, el paso 3, ¿cierto?, es obviamente establecer que la fórmula de pH es igual, va a ser el menos logaritmo concentración de hidrógeno que yo tenga en el medio. En este caso es 0,04. Entonces calculamos pH menos log, ¿cierto?, de 0,04. Entonces aquí ustedes lo que van a hacer es tomar una calculadora, que es lo más eficiente, ¿cierto?, y decir, bueno, menos logaritmo, ¿cierto?, de 0,04. Y por lo tanto nos va a dar un pH de 1,39, ¿cierto?, aproximado a 1,4. 1,39, lo cual si se aproxima sería 1,4. ¿Ok? Por lo tanto, claramente podemos concluir que la solución es ácida. ¿Ok? Obvio, ¿cierto? Y esto corrobora con el nombre también del compuesto. ¿Estamos claros? Entonces, ese tipo de ejercicios son los que ustedes van a tener que desarrollar en algún momento. Sobre todo en la guía aparecen varios ejercicios de esas características. ¿Ok? Después dice cuál es el pH de una disolución. Ya, vamos a anotar el ejercicio acá. ¿Cuál es el pH de, ya, una
disolución 0,028 molar de hidróxido sódico. Hidróxido sódico, ¿cierto? Claramente, como es hidróxido, ya partimos de que es una base, ¿ok? Entonces, ¿cómo realizamos el ejercicio? Vamos a proyectar nuevamente y tenemos que hacemos lo mismo. Paso 1, ecuación de disociación. Entonces, anotamos la ecuación de disociación, siempre es fundamental. Y aquí podemos ver que esto no es un ácido, ¿ya? Ya que como tiene hidroxilo, ya automáticamente me inclino porque sea una base. Por lo tanto, las bases liberan aniones hidroxilo. Entonces, lo mismo que lo anterior, como es una base, estas son bases fuertes. Casi todos los hidróxidos del grupo 1A, y 2A y 3A son bases fuertes. Entonces, como una base fuerte, su disociación es al 100%. Significa que todo lo que yo tengo acá de concentración, ya si yo tengo 0,028 molar, obviamente se estaría formando todo en lo mismo de hidroxilo. ¿Okay? Y la relación es 1:1, así que se mantiene el valor. ¿Okay? Entonces, a mí el que me interesa es el hidroxilo. ¿Ya? Entonces, el paso 3, ¿cierto? Es plantear qué fórmula voy a aplicar. Claramente yo no puedo aplicar pH aquí, porque eso es menos logaritmo concentración de hidrógeno. Y en esta ecuación de disociación, ¿cierto? No veo cationes de hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Digo, bueno, pero entonces yo calculo el pOH, podría de cierta manera ser un indicador, ¿cierto? De cálculo de probablemente el pH en algún momento. Lo vamos a tener que relacionar. Entonces, si calculamos la concentración de hidroxilo, fíjense en lo siguiente, vamos a tener que esto va a ser menos logaritmo, concentración de hidroxilo sería 0,028. ¿Ok? Entonces hacemos el cálculo, menos logaritmo 0,028 y me da, menos logaritmo, paréntesis 0,028, ¿ya? Y me da un valor de 1,55. 1,55. Pero el ejercicio claramente no concluye ahí porque me están preguntando por pH. Entonces digo, tengo solamente el pOH, perdón. ¿Cómo relaciono el pOH con el pH? Obviamente, nosotros sabemos que el pH más el pOH, de acuerdo a lo que se expuso como fórmula, ¿cierto?, es igual a 14. Entonces aquí tenemos la relación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Reemplazo. El pH no lo tengo, más el pOH, que es 1,55, es igual a 14. Entonces pH va a ser igual a 14 menos 1,55. pH entonces va a ser igual a, ¿cierto? Si a 14 le resto 1,55 debería ser 12 y algo, ¿cierto? Debería ser 12,44 o 12,5, ¿cierto? 14 menos 1,55, 12,45. Y ahí tenemos el pH de esta solución. ¿Okay? Por lo tanto, ahí podemos corroborar, ¿cierto? Por lo tanto, concluimos que la solución, ¿cierto?, es básica. ¿Por qué es básica o alcalina? Porque claramente el pH es superior a 7. ¿Ok? Entonces, eso es importante de que ustedes, obviamente, lo manejen. Y al realizar, ¿cierto?, otro de los ejercicios que está expuesto, ¿cierto?, en la presentación, pero de una disolución o de una solución es lo mismo, 0,0011 molar de hidróxido cálcico. Así se llama ese compuesto. Como es hidróxido, obviamente sabemos que va a ser una base. Por lo tanto, ¿cierto?, si hacemos el cálculo respectivo, hacemos lo mismo. Paso 1, ecuación de disociación de esta base, porque es un hidróxido. Entonces, y es una base fuerte porque todos los hidróxidos son bases fuertes. ¿Ok? Bueno, me adelanté, ¿cierto? Y bueno, como veo aquí, hay dos cantidades de hidroxilo en la composición del hidróxido, ¿cierto? Entonces tengo que equiparar o balancear cantidades, ¿cierto?,
no puedo poner el 2 si lo ubico, ¿cierto? En la carga no involucra cantidad, ¿ok? Siempre voy a tener que balancear de esa manera. Y el calcio, como tengo un solo calcio, tengo que conservar digamos, un calcio, pero tengo que compensar carga. ¿Qué quiere decir? Si tengo dos cargas negativas, con dos cargas positivas tenemos esta molécula neutra, ¿ok? Bueno, y aparte también que ustedes saben que el calcio pertenece al grupo 2A de la tabla periódica, por lo tanto tiene que presentar ese estado de oxidación. Por otro lado, pueden descartar de esa manera. El tema está de que el paso 2, ¿cierto?, nos indica que si tenemos que claramente esta es una base fuerte, su disociación es al 100%, lo cual implica que si yo tengo 0,011 molar de esta sustancia, implica que tengo 0,011 molar de eso, y también tendría 0,0011, pero en este caso tengo que multiplicarlo por 2, ya que tengo doble cantidad de hidroxilo. En consecuencia, ¿cierto?, tendría un total de 0,022 molar de hidroxilo. A diferencia del anterior, que aquí es 1 es a 2, entonces por eso tengo que multiplicar por 2, ¿ok? Entonces tengo el cálculo de pOH, calculo directamente pOH porque en realidad como no hay cation hidrógeno que calcular, entonces ahí calculo menos logaritmo, ¿cierto?, de 0,0022 y hago el cálculo respectivo, ¿ok? Menos logaritmo de 0,0022 y me da un pOH de 2,66 aproximado, ¿ok? Este es el pOH, pero como están preguntando por pH, hago exactamente lo mismo. Para obtener el pH, entonces yo a 14 le resto el valor de pOH que calculé, ya es lo mismo que lo anterior. 14 le resto 2,66, el pH, ¿cierto? La solución es básica, ¿ok? Bueno, ahí tenemos el desarrollo del ejercicio, chiquillos, que obviamente se nos presenta. Y finalmente, ¿cierto? Tenemos a veces preguntas que son un poco distintas a las anteriormente presentadas, ¿cierto? Donde aquí ahora nos hacen ya alusión, ahora una vez que nos dan el valor de pH, calcular entonces la concentración del ácido o de la concentración, en algunos casos, ¿cierto?, de hidrógeno también. Entonces, tenemos la disolución, ¿cierto?, de ácido nítrico. Dice ahí una disolución acuosa de ácido nítrico. De ácido nítrico tiene un pH, ¿cierto?, de 2,34, ¿cierto? Por lo tanto me dice, la pregunta es, ¿cuál es la concentración? Podríamos ver primero la concentración de hidrógeno. Y la concentración del ácido, propiamente tal. Y del ácido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? ¿Cierto? Decimos, bueno, vamos a determinar lo mismo. O sea, tendríamos que ver lo siguiente. Voy a proyectar mi cámara nuevamente. ¿Sí? Entonces, tener claro lo siguiente. Bueno, ahí yo modifiqué un poquito la pregunta y primero dije, calculemos la concentración de hidrógeno y después la del ácido, que en realidad es de acuerdo a la proporción que tengamos. ¿Ok? Pero fíjense en lo siguiente. Nos dan el pH. Si nos dan el pH, ¿ya? El ácido nítrico sabemos que se disocia. Siempre establezcan ecuación de disociación, chiquillos. Entonces, ahí está. Ya, así se disocia. Se desprende el hidrógeno y todo lo otro es negativo. ¿Ok? Entonces, teniendo claro esto, nosotros podemos decir, bueno, entonces si tenemos la concentración de hidrógeno, o sea, si tenemos el valor de pH, el pH es 2,34, entonces nosotros decimos, ¿cómo calculamos la concentración de hidrógeno? Obviamente aplicando función inversa. Si aplicamos función antilogarítmica, así se dice en matemática creo,
la cual sería elevar, ¿cierto? El valor de pH se pone una base de 10. ¿Qué quiere decir esto? Que para calcular la concentración de hidrógeno, esto es un dato, ¿cierto? Un tips, ¿ya? Siempre ustedes van a poner la base 10 elevado a menos el valor del pH, ¿ya? Ahora, si quieren calcular la concentración de hidroxilo, bueno, aquí anotamos conservación aparte, concentración de hidroxilo, va a ser lo mismo, 10 elevado a menos el valor del pOH. ¿Sí? Aquí los voy a anotar. Ahí están los dos. ¿Se dan cuenta? Entonces esto es como un atajo, ¿ya? Para poder determinar rápidamente la concentración de hidrógeno. Entonces fíjense muy bien. Para determinar la concentración de hidrógeno, solamente pongo 10 elevado a menos el valor del pH, menos 2,34. ¿Ok? Como está en decimal, obviamente lo ponemos en la calculadora para que nos exprese en notación científica y de mejor manera. Entonces pongo 10, ¿cierto? Elevado, ahí está el elevado, a menos 2,34. Y eso me da 4,57 por 10 elevado a menos 3. Y esto se mide en molar. ¿Ok? Entonces, esta sería la concentración de hidrógeno, que es lo primero que yo pedí, ¿cierto? Y por lo tanto, como veo que la concentración de hidrógeno, y este es un ácido fuerte y se disocia al 100%, obviamente debería ser la misma cantidad de ácido que se forma. Es decir, si tengo 4,57 por 10 elevado a menos 3 molar de catión hidrógeno, también tendría 4,57 por 10 elevado a menos 3 molar del ácido propiamente tal. ¿Ok? Eso es lo que piden y así es como se calcula. ¿Estamos claros? Y finalmente, ¿cierto? Vamos a realizar un último cálculo ya de los ejercicios que están propuestos acá, donde nos pide, por ejemplo, voy a hacer el del hidróxido cálcico, ¿ya? Nos pide cuál es la concentración de disolución del hidróxido de calcio, ¿ya? Pero voy a hacer la 2, la B. Concentración de disolución de, ¿cierto? de hidroxilo, vamos a poner ahí, de hidroxilo y de el hidróxido de calcio propiamente tal, ¿cierto? Cuyo pH es igual a 11,68. ¿Ok? Entonces aquí ya claramente el análisis es el mismo, pero ustedes tienen que identificar lo siguiente, ¿ya? Si nosotros escribimos la ecuación de disociación del hidróxido de calcio, vamos a tener que, es esto. Esto es así como se disocia, así como se separa, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí nos están dando el valor de pH, no nos dan el valor de pOH, ¿cierto? Entonces decimos, pues, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo? Claro, o sea, ustedes saben que para poder obtener el pOH, yo a 14 le tengo que restar el pH. Es decir, para obtener el pOH a 14 le resto 11,68. Y en consecuencia, para obtener el valor de pOH, ¿cierto? Pongo en la calculadora 14 menos 11,68 y obtengo 2,32. 2,32. Ese es mi valor de pOH. ¿Ok? Entonces, con este valor de pOH, ¿cierto? De acuerdo a lo que les acabo de enseñar, yo puedo calcular la concentración de hidroxilo. 10 elevado a menos pOH. Por lo tanto, la concentración de hidroxilo, ¿cierto? Va a ser igual a 10 elevado a menos 2,32. Por lo tanto, si hacemos ese cálculo, ¿cierto? Para poder expresarlo en notación científica de manera ordenada, me va a dar 4,69 por 10 elevado a menos 3. Molar, que es lo que se mide la concentración. ¿Ok? Por 10. Ahí. Entonces, claramente, ¿cierto? Esta sería la concentración total de iones hidroxilo que me estaría dando esta ecuación.
o sea, esta disociación, ¿ok? Y como la relación es 2 es a 1, ¿cierto? La relación es 2 veces esto, 1 es a esto, es a 1 de esto. Entonces, claramente, si yo quiero calcular cuánto es la concentración del hidróxido de calcio propiamente tal, ¿cierto? Va a ser la mitad. Lo tengo que dividir en 2. Entonces, va a ser 2,39 por 10 elevado a menos 13. ¿Por qué la dividí en 2? Porque, fíjense la proporción, es 2 es a una cantidad. Entonces, como estoy haciendo un proceso, digamos, de estequiométrico, ¿cierto? De cantidades, entonces tengo que sacar la proporción, ¿ok? Entonces, efectivamente, es lo que me piden realizar como cálculo de pH y cálculo de concentraciones de hidroxilo, de catión hidrógeno, etc. ¿Estamos claros? Entonces, con esto, chiquillos, ustedes podrían perfectamente responder las preguntas que aparecen en su guía de aprendizaje. Ya, la guía de aprendizaje que acabo de enviar, ¿cierto? Nos señala lo que es un ácido, lo que es una base, ¿cierto? Y otra cosa importante también, antes de irme de lleno a lo que es a analizar algunos ejercicios, es importante que ustedes sepan de que cuando un ácido con una base, ¿cierto? Más que nada entran en contacto, obviamente se va a llevar a cabo un proceso de neutralización. Entonces, las reacciones de neutralización, ¿ya? Siempre va a ser la reacción que se da entre un ácido con una base. Y esto va a generar como producto la formación de una sal, ¿ya? Y agua. Siempre va a ser, esta es la forma general de representar la reacción de neutralización. ¿Ok? El ejemplo típico del ácido, por ejemplo, va a ser HCl y la base va a ser hidróxido de calcio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, decimos qué es lo que se forma y para esto nosotros tenemos que disociar estas especies, ya que se disocian, se separan y claramente sabemos que el ácido clorhídrico, ¿cierto? Se disocia en H+, y anión cloruro, y en el caso del sodio, del hidróxido sódico, tendríamos esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Obviamente, por atracción, ¿cierto? Y reacción, se forma la sal, en este caso, esta es la sal, cloruro de sodio, y, ¿cierto? Cuando se juntan esas dos especies, se intercambian, ¿cierto? Vamos a formar agua. ¿Estamos claros? ¿Queda claro o no? Sí. Entonces, efectivamente pasa lo que les comento. O hacemos lo mismo con otras, por ejemplo, hacemos otros ejercicios de neutralización, donde tenemos el ácido sulfúrico, por ejemplo, este es un ácido sulfúrico, y lo juntamos, ¿cierto?, con hidróxido de calcio, un ejemplo. Un ácido con una base, ¿ok? Entonces decimos, bueno, ¿qué es lo que se obtiene? Sé que se obtiene agua, obvio. ¿Y de dónde va a salir el agua de este producto? Bueno, del momento de yo experimentar disociación, experimentamos las siguientes expresiones. Fíjense muy bien. El ácido sulfúrico va a liberar hidrógeno, ¿cierto? Y obviamente va a ser dobles cantidades, o sea, en esas cantidades. Y lo mismo pasa con el hidróxido cálcico, ¿cierto? Que obviamente van a ser en función a estas cantidades, ¿cierto? Ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que se va a unir el catión con el anión de la otra especie, ¿ya? Donde esta unión origina el compuesto sulfato cálcico, ¿ok? Ahora, ¿cómo se genera eso? Fíjense muy bien, esto aquí vamos a hacer un paréntesis, ¿ya? Junto el metal con el anión poliatómico, que sería el sulfato. Se intercambian estas oxidaciones y me quedaría Ca2, SO4, paréntesis 2. Estos valores externos, ¿cierto?, son simplificables. Entonces, por eso me quedaría, ¿cierto?, el sulfato de calcio expresado así. ¿Ya? Bueno, eso es un paréntesis. Y ahora estas moléculas de agua, ¿cierto? O sea, estas cantidades de catión hidrógeno con el anión hidroxilo se unen para formar agua. Y como son en doble cantidad. ¿Ok? Verificamos la ecuación, verificamos las cantidades, un calcio, un azufre, 4 hidrógenos más
2 de acá serían 6, más los 2 de acá serían 6, y estaríamos con la ecuación balanceada. ¿Ok? Esta es una ecuación de neutralización de un ácido con una base totalmente balanceada. ¿Ok? Eso es súper importante manejar para poder resolver esta guía, como les explicaba, ¿cierto? De ejercicios, en lo cual estamos conociendo lo que son las especies ácidas básicas, ¿cierto? Todas las reacciones de neutralización que se generan, ya sea un ácido débil con una base fuerte, un ácido débil con una base débil, van a experimentar disociación, ¿ya? Si se encuentra. Entonces, y aquí aparecen ejercicios bien simples relacionados a estos conceptos de ácido y base. Por ejemplo, dice un indicador ácido-base es el rojo de cresol, un colorante, un indicador. Un indicador es todo tipo de sustancia orgánica que va a experimentar cambio en su coloración, ¿ya? Al momento de enfrentarse o al momento de estar disuelto en un medio ácido o en un medio básico, ¿ya? Entonces, dice, siendo su intervalo de pH, es su intervalo donde genera este viraje de cambio de color. Por lo tanto, si una solución presenta un pH 6, ¿ya? Claramente dice que presenta amarilla en un medio básico, es decir, va a ser de color amarillo este indicador cuando está en un medio ácido y rojo cuando va a estar en un medio básico. Por lo tanto, si una solución presenta un pH 6, pH 6 quiere decir que es ácido, y se le adiciona a este indicador, obviamente este indicador va a presentar un color obviamente amarillo. ¿Se dan cuenta? Después dice, se tienen 30 ml de una solución de ácido nítrico a esa concentración. ¿Cuál es el pOH? Lo mismo que hicimos como ejercicio anteriormente. ¿Ya? Sigan los pasos, ecuación de disociación, determinen las concentraciones porque son ácidos fuertes y bases fuertes, por lo tanto tiene que ser al 100%. ¿Ya? Son 7 los ácidos fuertes que existen, ¿ya? Aquí también en la misma guía están señalados, ¿cierto? Aquí están los ácidos fuertes que son 7. Estos serían todos reconocidos como ácidos fuertes. Y todos los demás son ácidos débiles, ¿ok? Entonces, todos los ejercicios están relacionados con ácidos fuertes y bases fuertes. Vuelvo a reiterar porque en realidad con ácidos débiles y bases débiles no lo hemos realizado todavía hasta una próxima oportunidad, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos acá, dice, neutralizar completamente un ácido fuerte, una base fuerte. Ocurre que si se neutraliza y están en las mismas cantidades, ¿cierto? Obviamente el pH va a ser igual a 7, ¿ok? Se neutraliza, el nombre lo dice. Bueno, aquí tiene un análisis de soluciones con distintos pH, ¿cierto? Dice, al medir el pH de 3 soluciones, ahí están las 3 soluciones, se obtuvieron los siguientes resultados. ¿Va? Entonces, ahí dice cuál de las soluciones es ácida. ¿Y eso cómo lo van a hacer? Según el pH. Entonces, obviamente aquí tenemos 2 soluciones que son ácidas, ¿ok? Luego de eso ustedes tienen que hacer cálculo, ¿cierto? Ejercicio, donde aquí tienen una sustancia que es el ácido clórico, donde está esa concentración y tienen que calcular la concentración de hidrógeno, la concentración de hidroxilo determinada, ¿cierto? El pH y el pOH. Ustedes dirán, pero si el ácido clórico no va a liberar hidroxilo. Ese hidroxilo que se cuantifica es obviamente en donde está disuelto. Si generalmente se asume que son soluciones acuosas, entonces es por efecto del agua. ¿Okay? Ahora el tema está en lo siguiente. El tema pasa, ¿cierto?, en que ustedes con esta información del ácido clórico van a poder calcular perfectamente la concentración de hidrógeno, de catión de hidrógeno, y a su vez van a poder calcular el pH, ¿ok? Directamente. Y por lo tanto el pOH lo sacan por diferencia con 14. Ahí van a sacar, ¿cierto? A 14 le restan este pH, el valor del pH que ustedes calcularon y va a dar el pOH. Y teniendo el pOH, aplicando la formulita de 10 elevado a menos pOH, van a poder calcular la concentración de hidroxilo. Es un cálculo matemático que tienen que aplicar. Y aquí, en esta especie es distinta, esto es una base. Calculan entonces la concentración de hidroxilo, en este caso. Después de la concentración de hidroxilo, calculan el pOH. Después de calcular el pOH, a 14 le restan este valor de pOH y da el valor de pH. Y teniendo el valor de pH, pueden calcular la concentración de hidrógeno. Ahí es al revés, es contrario al anterior. ¿Ok? Luego dice, clasifique las siguientes sustancias como ácidas básicas o neutras. Muchas de ellas son sustancias que ustedes conocen, el jabón, la sal de mesa, el vinagre, la sangre, ¿ya? El agua, el ácido nitroso, el nombre lo dice, ácido nitroso, ¿cierto?
Y tenemos acá también resolver ejercicios como los que obviamente les mostré en la presentación. Prácticamente es eso, ya relacionado a esta guía. No está compleja, está bien fácil, ya. Y aprovechando también la instancia, les aclaro que para las guías de estequiometría que yo hice envío hace una semana atrás, ya para el taller de ciencias, ¿ok? Ustedes se preguntarán por qué he enviado material de química, porque como yo les dije en un comienzo, dividí el taller de ciencias en 3 módulos, ¿ok? 3 módulos o 3 áreas, en química, en biología y en física, ¿ok? Termino de ver con estos guías de aprendizaje, voy a terminar de ver química y después comenzaría con guías de aprendizaje que están relacionadas con biología de materia de primero y segundo medio. Con esta materia de estequiometría estoy finalizando primero medio del área de química, del plan común, ¿cierto? Y después empezaría, ¿cierto? Brevemente con unos 2 guías de aprendizaje más para terminar la unidad, ¿cierto? De segundo medio del plan común, ¿ya? Y después me tornaría a el área de biología, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos que, para resolver esta guía de aprendizaje de estequiometría, ¿cierto? Ustedes tienen que basarse eh, en lo que está como información entregada, ¿cierto? Acá, en la misma guía, ¿cierto? Y también pueden ver unos videos que de las mismas características he subido para el curso de segundo medio, ¿ya? Ahí podrían ustedes resolver dudas que a lo mejor tengan de estas guías que pueden perfectamente responder y realizar al momento de ver el video, ¿ya? Así que ahí explico detalladamente la unidad ya de estequiometría y por lo tanto es para que ustedes puedan resolver las dudas y yo les voy a hacer envío de los links para que puedan ustedes acceder a dichos videos. Así que con esto, chiquillos, yo me despido. Espero de que prontamente nos podamos ver. Espero que también se estén cuidando. Un abrazo tremendo a cada uno de ustedes y nos vemos pronto. Bye.